La oración modelo que Jesús nos enseñó lo hemos aprendido de memoria. Lo hemos repetido muchas veces en nuestra vida. Lo repetimos como poesía, como verso, como un texto literario, sin saber de que en esas cortas palabras de esta oración modelo, Dios nos enseñó a vivir como Él quiere. Y hoy te vas a sorprender con la expresión que vamos a analizar en este programa. El Padre Nuestro tiene 6 peticiones. 3 tienen que ver con nuestra relación con Dios y 3 tienen que ver con nuestras necesidades fundamentales. Sin embargo, vamos a ver que la última petición, es decir, la tercera petición, la última de la primera parte de nuestra relación con Dios es la más importante porque aquí encierra la idea de cómo Dios quiere que nosotros podamos vivir. Entonces yo te voy a invitar para que podamos ir rápidamente a ver esta expresión que Jesús nos enseñó en Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, y vamos a leer a partir del versículo 9. Cuando ustedes oren, oren así: Padre nuestro que estás en los cielos. Ya hablamos qué significa esta expresión. Santificado sea tu nombre. ¿Es que el nombre de Dios necesita ser santo? No. Es que con nuestra vida debemos santificar el nombre de Dios. Venga tu reino. Es el segundo pedido que se hace para Dios. El primero es que tu nombre sea santificado en mi vida. El segundo pedido es: venga tu reino. Y a mí me sorprende, me emociona el tercer pedido que Jesús nos enseñó en el Padre Nuestro. Y el tercer pedido es: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Ya te diste cuenta que nosotros hemos aprendido a mandar a Dios? Cuando nosotros oramos, pedimos: yo quiero un carro, quiero salud, quiero esto, quiero lo otro. Que se haga su voluntad, eso no me interesa. Lo que quiero es que se haga mi voluntad. ¿Cuántas veces nosotros colocamos primero nuestros deseos antes que pedir la voluntad de Dios en nuestra vida? Solo que aquí me interesa mucho una expresión. Dice: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Entonces, me interesa mucho la expresión como en el cielo, también en la tierra. Vamos a dejar la expresión hágase tu voluntad para la parte final. Y ahora vamos a responder una pregunta. ¿Cómo es en el cielo? ¿En el cielo se hace la voluntad de Dios? Porque si la oración me pide que en la tierra haya algo similar, algo parecido, no algo igual, porque el cielo es perfecto, esto me da la idea de que en el cielo se hace por completo la voluntad de Dios. ¿Y cómo? Y la Biblia tiene una respuesta. En el libro de Salmos capítulo 103, versículo 20 al 22, dice así, quiero que prestes atención. Bendecid a Jehová, vosotros los ángeles. Está hablando acerca de los seres celestiales, poderosos en fortaleza. Y quiero que prestes atención, que ejecutáis la palabra obedeciendo a su voz. ¿Qué cosas hacen los ángeles? Obedecen, no discuten, obedecen. Ahora el versículo 21 dice, bendecid a Jehová todos los ejércitos. Está hablando acerca de la creación y acerca de todo lo que Dios creó. Ministros suyos que hacéis su voluntad. Ojo, otra vez está repitiéndose la palabra voluntad. Bendecid a Jehová vosotras todas sus obras en todos los lugares de su señorío. Bendice alma mía a Jehová. Es decir, ¿cómo los ángeles hacen la voluntad de Dios? Obedeciendo su palabra. Y aquí dice que todo lo que Dios ha creado debe hacer la voluntad de Dios. ¿Qué significa hacer la voluntad de Dios? Obedecer a Dios. Es por eso que termina aquí David diciendo, bendice alma mía Jehová. Quiere decir,
tú también como creación de Dios, como criatura de Dios, debes hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es obedecer a Dios. Entonces aquí me da la idea de que cuando Jesús me enseña a orar, hágase tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra, quiere decir, así como los ángeles te obedecen, así como las criaturas que tú creaste, ves las aves del cielo, ves los animales como todos adoran a Dios, todos alaban a Dios, no por inteligencia, sino por instinto, todos obedecen a Dios. Así también nosotros, las criaturas hechas por las manos de Dios, los seres humanos aquí en la tierra, debemos hacer la voluntad de Dios. Cuando yo digo, hágase tu voluntad, no solamente estoy diciendo una frase de la oración. Yo estoy diciendo, Señor, quiero obedecerte y quiero hacer tu voluntad. Ahora mira, los ángeles hacen la voluntad de Dios. Vamos a ver lo que dice Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1, versículo 3. ¿Está bien? Vamos a leer Isaías capítulo 1, versículo 3. Dice así: el buey conoce a su dueño. ¡Qué comparación! El asno el pesebre de su señor. Israel, en lugar de Israel puedes poner tu nombre. Voy a poner mi nombre, Joel. No entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Ahora te das cuenta por qué Jesús nos enseñó a pedir que se haga tu voluntad en el cielo como en la tierra. Porque los seres humanos no quieren hacer la voluntad de Dios. El ser humano está manchado por el pecado, por el egoísmo y por el yo. Yo siento, yo creo. ¿Qué importa si está bien o mal? Yo disfruto. Lo que me importa es que yo disfrute, lo que me importa es que yo sobresalga, lo que importa es que yo. Y nuestra vida está cargada de yo y yo. Poniendo a un lado los planes de Dios. Yo como esto porque me gusta. ¿Qué importa si la Biblia dice que es prohibido? Yo guardo este día porque quiero. ¿Qué importa si la Biblia dice que es otra cosa? Yo. Entonces, nuestro yo, nuestro egoísmo nos ha llevado a dejar la voluntad de Dios por hacer nuestra propia voluntad. Y esto es terrible, querido. Y en la oración Jesús nos enseñó a decir que se haga tu voluntad. Cierto predicador dijo, en el corazón de cada ser humano hay una cruz y un trono. Si tú estás en el trono diciendo yo hago lo que quiero, lo que siento, lo que me plazca, Jesús está en la cruz. Y si Jesús está en el trono de tu vida, entonces vas a hacer la voluntad de Dios y tu yo va a estar crucificado allí en una cruz. Entonces yo te pregunto, ¿dónde está Jesús? ¿En el trono o en la cruz de tu vida? Muchas veces nosotros no hacemos la voluntad de Dios y no hacemos lo que nuestros deseos nos mandan, nuestras emociones. ¿Qué importa si está mal? Eso me gusta. ¿Cuántas veces hemos pensado así? Entonces, si en la oración Jesús nos enseñó a pedir que se haga su voluntad, quiere decir que yo me quiero someter a su voluntad. Y aquí debo hacer una pregunta. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Eso es una muy buena pregunta, ¿verdad? Si yo quiero que su voluntad se haga, entonces debo saber cuál es la voluntad de Dios. Bueno, por lo menos hay 5 maneras en la Biblia de cómo se expresa la voluntad de Dios. En este programa vamos a ver 2. ¿Está bien? Vamos a ver 2. En primer lugar, la voluntad de Dios está expresada en su ley. ¿De qué ley, pastor, está hablando? De la ley de amor. ¿Cuál es la ley de amor? Éxodo capítulo 20. Tú sabes que Dios no solamente dio 10 reglas para el pueblo, y no fue para Israel, sino para toda la humanidad. Aquel que piensa que la ley de Dios fue clavada, está diciendo que hoy hay licencia para matar, para robar, para adulterar, porque eso dice la ley. No, pero eso es pecado. ¿Pero por qué? Porque la ley dice. Ahora, la ley no salva a ningún ser humano, somos salvos por gracia de Dios. Pero Dios reveló su voluntad para con su pueblo a través de su ley. Ahora, quiero que prestes atención. El libro de Salmos capítulo 40, versículo 8 dice así: el hacer tu voluntad, Dios mío, me agrada, y tu ley está en mi corazón. Es decir, la ley de Dios es la revelación de su voluntad. Entonces, cuando tú oras y dices, hágase tu voluntad, tú estás diciendo, Señor, yo quiero someterme a tu ley
no para salvarme, porque la obediencia a la ley es el resultado de que la gracia de Dios esté en tu vida. Ahora te explico así. El centro de la ley es el amor. Jesús lo resumió. La ley se resume en dos: amarás a Dios y amarás al prójimo. Vas a Éxodo 20, los 4 primeros revelan el amor a Dios y los 6 últimos revelan el amor al prójimo. Por ejemplo, tú no puedes decir, Señor, hágase tu voluntad, cuando yo estoy poniendo a otro en lugar de Dios, a otra cosa en lugar de Dios. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y si yo estoy poniendo otra cosa por encima de Dios, yo no estoy haciendo la voluntad de Dios. Yo no puedo decir, hágase tu voluntad, cuando yo adoro imágenes, cuando la voluntad de Dios me dice, no te harás imagen de ninguna semejanza. Yo no puedo hacer la voluntad de Dios cuando tomo el nombre de Dios en vano. Empiezo a contar chistes con el nombre de Dios, empiezo a burlarme de Dios, empiezo a jugar con Dios. Yo no puedo decir, hágase tu voluntad, cuando su palabra me dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Yo no puedo decir, hágase tu voluntad, cuando yo voy a la iglesia cuando quiero, el día que quiero. Yo no puedo decir, hágase tu voluntad, cuando yo digo, Señor, la Biblia dice que el sábado es el día de adoración. 104 textos de la Biblia dicen que es el día que Dios separó. No es el día que una iglesia dio, que un líder dio, que Dios lo separó, Dios lo bendijo y Dios lo santificó. ¿Hay un texto en la Biblia que diga que hay otro día? No lo hay. Entonces, cuando yo digo, hágase tu voluntad, quiere decir, yo voy a obedecerte, porque quiero hacer tu voluntad, no mi voluntad. Y aunque todo el mundo esté acostumbrado a ir en contra de tu voluntad, yo voy a hacer tu voluntad. ¿Estás comprendiendo? Entonces, yo no puedo decir, hágase tu voluntad cuando yo guardo otro día que no es el sábado. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es que yo guarde el sábado, así dice su palabra. Entonces, no se trata de otra cosa sino de voluntad de Dios. Es lo que Dios quiere. No se trata de capricho, no se trata de legalismo, se trata de la voluntad de Dios. Yo no puedo decir, hágase tu voluntad cuando estoy hiriendo a mis semejantes, cuando estoy matando, cuando estoy destruyendo, porque la Biblia dice, no matarás. Ahora entiendes dónde está la voluntad de Dios. Y mira, me encanta mucho lo que dice el libro de Primera de Juan. Primera de Juan capítulo 5 versículo 2 dice así, en esto conocemos que amamos a Dios cuando guardamos sus mandamientos. Es decir, cuando haces su voluntad. El versículo 3 dice, este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son una carga. ¿De qué mandamientos está hablando? De los únicos que hay en la Biblia, de Éxodo capítulo 20. Santiago 2:10 dice, aquel que dice que guarda todos los mandamientos y ofende en uno, se hace culpable de todos. ¿De qué mandamiento está hablando? De Éxodo 20. Ahora, Primera de Juan capítulo 2 versículo 4 es más fuerte cuando dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. No, pastor, ahora solamente somos salvos por fe y gracia. Nadie contradice eso. Y Romanos 3:31 dice, por fe invalidamos la ley, que dice el apóstol Pablo. De ninguna manera, al contrario, afirmamos la ley. Entonces, la voluntad de Dios está expresada ¿dónde? En su ley. No hay manera de decir, hágase tu voluntad en el cielo, cuando yo estoy desobedeciendo su ley. ¿Sabes por qué Jesús nos enseñó a esta expresión ahí en la oración? Para que cuando nosotros digamos, hágase tu voluntad, podamos decir, Señor, que se acabe la violencia, que se acabe el maltrato, que se acabe la idolatría. Señor, que se acabe la blasfemia, que se acabe la inseguridad, que se acabe todo eso. ¿Y cómo se va a acabar? Cuando el ser humano empiece a obedecer los principios divinos. Cuando el ser humano empiece a amar a Dios, cuando el ser humano empiece a amar a su prójimo, es decir, cuando el ser humano respete la ley de Dios, entonces su voluntad está haciéndose, así como en el cielo, también en la tierra. Mira, cuando nosotros comprendemos esto, entonces, cuando yo oro y digo hágase tu voluntad, yo estoy diciendo a Dios, Señor, yo quiero guardar tus mandamientos. Yo quiero amarte, yo quiero obedecerte. Hágase tu voluntad significa decir lo que David dijo ahí en Salmo 48. El hacer tu voluntad, Dios mío, me agrada. Tu ley está en mi corazón.
Por eso San Juan 14:15 dice, si me amas, guarda mis mandamientos. No dice para salvarte, dice como resultado del amor. Ahora, número 2. ¿Cómo sé cuál es la voluntad de Dios? Ya vi que la primera es que su voluntad está revelada en su ley. Número 2. La voluntad de Dios está revelada en toda su palabra. Hay muchas personas que leen la Biblia y aún así siguen sus caprichos. Aún así siguen sus tradiciones, a pesar de que leen, a pesar de que entienden, a pesar de que saben que están equivocados, prefieren hacer su voluntad. ¿Sabes qué cosa es lo curioso? Nosotros muchas veces oramos, ¿verdad? Y decimos, hágase tu voluntad. Pero finalmente cuando pedimos algo queremos que Dios haga como nosotros queremos. Según de Timoteo 3:16 y 17 dice, toda escritura es inspirada por Dios. Es decir, si la Biblia me dice no, no importa aunque vaya contra mis deseos. Yo quiero hacer la voluntad de Dios. Yo obedezco a Dios. La Biblia, ¿qué me dice? No te unas en yugo desigual. No comas este tipo de alimentos. Este es el camino, este es el día, esta es la vida. Esto es lo que tienes que hacer. Es decir, la voluntad de Dios está expresada aquí en su palabra. Y querido, aceptar la voluntad de Dios no es fácil. Cada vez que nosotros pedimos a Dios algo y pedimos su voluntad, quiere decir, Señor, aunque no me guste, yo voy a aceptar. Muchas personas nos cuesta entender esto. Por ejemplo, hay personas que dicen, Señor, yo quiero que me sanes y me sanes ahora y punto. Es decir, quiero que hagas lo que yo quiero. Hay muchas iglesias por ahí que dicen, vengan y vamos a hacer una campaña de sanidad. Y en el nombre de Dios te reprendo y que salga esta enfermedad. Es decir, el ser humano manda a Dios. No pide la voluntad de Dios. Mira, un día Pablo tuvo una enfermedad. Se fue a Dios y le dijo, Señor, quita este malestar de mi vida. ¿Sabes qué le dijo Dios? Bástate mi gracia. Es decir, la voluntad de Dios no es lo que yo quiero, es lo que Él quiere para mi vida. Conozco la historia de una madre que me contaba, decía, pastor, cuando mi hijo tuvo 8 años, tuvo una enfermedad incurable, tuvo leucemia. El médico dijo, este muchacho se va a morir. Pastor, lloré a Dios, le clamé, le reclamé, lloré, hice de todo y le dije, Señor, quiero que le sanes a mi hijo. Pastor, y ocurrió un milagro. Mi hijo sanó, pero hoy tiene 15 años, no quiere saber nada de Dios. Está hundido en las drogas, está en el alcohol y está en pandillaje. Y ella me decía, pastor, ¿cómo hubiese querido orar cuando el médico me dijo que tenía meses de vida? Diciendo, Señor, haz tu voluntad. Porque si mi hijo allí, él descansaba, él estaría salvo. No soporto verlo perdido ahora. ¿Te das cuenta que los seres humanos pedimos nuestra voluntad? Muchas veces Dios no nos da lo que nosotros queremos porque no es lo que realmente necesitamos. Y cuando pedimos la voluntad de Dios, Él no nos da siempre lo que queremos, sino lo que realmente necesitamos. ¿Cuántas veces hemos pedido la voluntad de Dios en contra de su voluntad? Y sabes, eso nos ha llevado muchas veces al fracaso. Jesús mismo cuando estaba allí en Getsemaní oró a su Padre diciendo, Padre, hágase tu voluntad. Los 3 amigos de Daniel, cuando estaban frente al rey Nabucodonosor, dijeron así, el Dios en quien creemos nos librará, pero si no nos libra, es decir, si no es su voluntad, nosotros seguiremos siendo fieles a Dios. Aceptar la voluntad de Dios nunca ha sido fácil en la vida. Muchas veces nos encaprichamos en nuestra propia voluntad y empezamos a desobedecer la palabra de Dios. ¿Y cómo queremos que su voluntad se haga en la tierra? ¿Te das cuenta que la expresión hágase tu voluntad envuelve obediencia? Envuelve sacrificar muchas veces mis deseos y caprichos para aceptar la voluntad de Dios. Historia de 2 hombres, cada uno tiene una planta. Uno le decía, Señor, quiero que mi planta reciba agua y quiero lluvia y llovía. Quiero que reciba sol y recibía sol. Quiero que pueda venir helada para que se haga fuerte. Y un día la planta murió. Y el otro también tenía la misma planta y dijo, ¿por qué tu planta vive y la mía murió? El otro le dice, porque tú siempre le dijiste a Dios qué cosa es lo que Él tiene que hacer. Yo le dije a Dios, Señor, dale a mi planta lo que necesita. Cuando nosotros aprendemos que la voluntad de Dios es soberana, que Dios es sabio y confiamos
en que su voluntad es lo mejor para nosotros, no nos vamos a desanimar. Y su voluntad siempre es la mejor. Sabes, querido, hoy quiero hablar contigo. Y vamos a conversar de corazón a corazón, de amigo a amigo. ¿Estás haciendo la voluntad de Dios? Cuando tú dices, pastor, quiero saber cuál es la voluntad de Dios, no preguntes a un ser humano. No vayas a preguntar a un pastor, a un líder, no. Pregunta a la Biblia. Porque la voluntad de Dios está revelada aquí en su palabra. Está revelada en su ley. Tú no puedes decir, Señor, hágase tu voluntad cuando te atreves a desobedecer descaradamente la ley de Dios y desobedecer su palabra. Hacer su voluntad significa sacrificar mis gustos, mis deseos, mis caprichos por aceptar lo que Dios tiene para mi vida. Y cuando tú aceptas la voluntad de Dios, quiero que sepas que siempre es lo mejor, porque como padre, Él desea lo mejor para sus hijos. Quizá la voluntad de Dios no sea que tú puedas sanarte de esta enfermedad, pero la voluntad de Dios es que esta enfermedad te pueda llevar a sus pies para que puedas tener salvación. Quizá la voluntad de Dios no sea que hoy tengas riquezas, porque sabe que cuando tú eres rico te vas a olvidar de Dios. Probablemente su voluntad es que hoy seas pobre y carezcas de muchas cosas para que dependas siempre de Dios, pero para que finalmente puedas ser rico en la vida eterna. Acepta la voluntad de Dios. Siempre es lo mejor. ¿Estás dispuesto a aceptar su voluntad? ¿Estás dispuesto? Quiero que cierres tus ojos. Yo voy a orar por ti. Querido Dios, gracias porque tu palabra me revela cuál es tu voluntad para mi vida. Jesús mismo, cuando estuvo aquí en la tierra, me enseñó a pedir la voluntad del Padre. Cuando estaba en el Getsemaní dijo, hágase tu voluntad. Y hoy también queremos someternos a tu voluntad para obedecerte, para demostrar nuestro amor en obediencia a ti. Que tu palabra esté en nuestro corazón y que tu ley podamos obedecer por amor para hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitarte como siempre para que busques una iglesia adventista del séptimo día. Te espero allí este sábado, a ti y toda tu familia. Recuerda, la verdad te da libertad y te prepara para la eternidad. Hoy te cuento la historia de un hombre realmente extraordinario. Lo voy a decir extraordinario, no por sus inicios. Él nació allá en la esclavitud. Él nació conociendo el látigo. Cuando él era niño, sus padres eran esclavos. Por supuesto que él también era esclavo. Y él servía allí a un rey, a un faraón totalmente malo que les obligaba a hacer todas las cosas a la fuerza. Probablemente iba creciendo allí con una herida en el corazón. Sin embargo, él creía en las promesas de Dios. Y de Egipto salieron 4 personajes que por lo menos resalta en la historia que te voy a contar. Un muchachito llamado Josué y Caleb, y Aarón y María. Y también, por supuesto, allí Moisés, el libertador. Pero te cuento de los 4 personajes, porque los 4 primeros salieron de Egipto y llegaron a Canaán, así como Dios lo había prometido, porque en su corazón había fe, en su corazón había actitud, en su corazón había optimismo. El nombre del personaje que yo te quiero contar hoy tiene un significado importante. Su nombre significa impetuoso, significa audaz. ¿Sabes de quién te voy a hablar hoy? Hoy te voy a hablar de un personaje llamado Caleb. Caleb no era un hombre de gran fe, pero era un hombre que tenía fe en un grande Dios. Su historia comienza muy temprano, allí en el libro de Números capítulo 13. Si tú tienes una Biblia, acompáñame por favor. Vamos a ver una historia realmente fascinante. Resulta que después de haber ya caminado unos 3 o 4 meses, allí Moisés reúne a todos los príncipes. Ojo con lo que te estoy diciendo, príncipes. No está reuniendo a personas del pueblo, sino a príncipes, a los líderes del pueblo. Y les entrega una misión.
La misión de estos príncipes, que era un representante de cada tribu, era para que ellos puedan ir a espiar la tierra que Jehová les había entregado. ¿Por qué hizo Moisés esto? Porque quería animar al pueblo. Que cuando estos 12 periodistas, vamos a llamarlos, que van a traer buena información porque la tierra era gloriosa, la tierra era muy buena, entonces el pueblo se animara y dijera, vamos a conquistar, Dios está con nosotros, gloria a Dios por sus maravillas. Esto era la intención de Moisés. Entonces se van allí los 12, quiero imaginar allí los 12 caminando. Dentro de ese grupo está Josué y está Caleb. Muy bien, ellos se van, capítulo 13 de Números, el versículo 23 dice, llegaron a un arroyo que se llama Escol y allí cortaron un racimo de uvas. Quiero que tengas una mínima idea de lo que dice el texto. Un racimo de uvas. Este racimo lo cargaron entre 2 personas en un palo. ¿Qué te parece? Hoy un racimo de uva, ¿quién lo carga? Un niño, ¿verdad? De 5 años. Toma un racimo, quiero otro, te dice. 2 personas para cargar un racimo de uvas. La historia continúa. Entonces la gente, todo el pueblo de Israel estaba allí en sus campamentos, esperando con expectativa la noticia, porque estos fueron espías, fueron a traer información buena. Bueno, entonces cuando regresaron, ahí estaba toda la multitud, todo el pueblo ahí reunido a la expectativa. Entonces, mira lo que dice allí, versículo 27. Les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra y la tierra sí es buena, buenísima. Pero, ese pero siempre el pero es una conjunción adversativa, ¿verdad? El día está lindo, pero cambia todo, arruina todo. Una declaración allí entre pareja, ¿no? Tú me gustas, está todo lindo, pero eso significa que es no. Pero dice allí, pero el pueblo que vive allá es más fuerte. Ellos son más grandes. Vimos a los hijos de Anac, empezaron allí a quejarse. Entre esa información aparece Caleb, versículo 30. Caleb hizo callar a todo el pueblo. Ese silencio quedaría para siempre registrado en la historia. Y dijo hacia el pueblo, subamos y tomemos posesión de ella, porque nosotros podemos más que ellos. ¿Cuál era el informe de los 10 espías? No podemos. Es decir, la primera palabra que salió de sus labios para dar un informe es no puedo. ¿Qué cosa dijo Caleb? Sí se puede. Querido, ¿cuál es la diferencia entre el no puedo y sí puedo? ¿Sabes dónde radica la diferencia? San Juan capítulo 15 dice así, sin mí nada podréis hacer. ¿Sabes quién está hablando allí? Cristo. Está hablando Jesús. Cuando tú estás sin Cristo, todo es negativo. No puedo. Estudia, no puedo. Trabaja, no puedo. Haz esto, no puedo. Claro, no puedes. Para ti todo es negro, todo es gris, todo es oscuro, no puedo. Y Caleb decía, sí puedo. Ahí está la diferencia entre sin mí nada podéis hacer y lo que decía Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La diferencia lo hace la actitud, la diferencia lo hace quien esté en tu corazón. ¿A quién tienes en tu vida? Eso te va a hacer diferente. Ahora, piensa conmigo un momento. ¿Acaso los 12 espías no miraron lo mismo? Claro que miraron lo mismo. Vieron la misma tierra, miraron los mismos gigantes, vieron las mismas dificultades, pero la diferencia enorme es la siguiente, que 10 miraron una dificultad en cada oportunidad, la oportunidad de que Dios se manifieste con su gloria. Y solamente Josué y Caleb vio una oportunidad en cada dificultad. ¿Me estás entendiendo? Hay personas que ante los problemas de la vida ven una oportunidad grandiosa para crecer, para sobresalir, para decir, yo sí puedo porque Dios está conmigo. Y hay otros que dicen, no puedo. Y a su cerebro dice, no puedo. Es como cuando tú quieres aprender algo y dices, no puedo. Entonces tú cierras a tu cerebro y tu cerebro dice, entonces no puedes, no vas a aprender. Eso es lo que está sucediendo. No podemos. Y Caleb dice, claro que se puede. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos a alguien que es más poderoso, alguien que es más fuerte. Ese alguien es Dios.
Caleb no estaba pensando en sus fuerzas. Caleb estaba pensando en su Dios. ¿Cómo enfrentas tú las dificultades de la vida? Si tú miras primero los problemas te empañan para no ver a Dios. Si tú miras primero a Dios, los problemas son tan insignificantes que ni siquiera se ven. Todo está en la manera como tú ves las cosas. Y mira lo que dice el versículo 33. Allí los 10 espías dijeron, espera, no le hagan caso a Caleb, no le hagan caso. Nosotros vimos allí a los gigantes, los hijos de Anac, raza de gigantes. ¿Y sabes lo que dicen estos 10 espías? Dice, nosotros éramos como langostas. Escúchame, querido, lo que te voy a decir. Si tú tienes mente de langosta, jamás pienses en alcanzar cosas grandes. El diablo te mira así como tú te miras. Tú te miras ahí débil, miserable. El diablo se pisotea y se ríe y se burla de ti. Pero si tú, aunque débil, frágil, dices, yo me agarro del brazo poderoso de Dios, el diablo tiene miedo de ti. ¿Cómo te consideras? ¿Quién eres tú? Tú sabes que el miedo en esta vida en sí nos hace exagerar, ¿o no es así? Una mujer, un muchacho, un varón que tiene miedo a una rata puede medir 10 centímetros, lo ve como una serpiente de 20 metros. ¿Verdad? Porque el miedo nos hace exagerar. Y dice, nosotros parecíamos langostas. ¿Era verdad lo que estaban diciendo? Querido, la fe no hace que tú ignores el problema. La fe mira el problema, pero la fe hace que tú veas a un Dios más grande que tu problema, más grande que tus limitaciones, más grande que tus posibilidades. La fe hace que tú puedas ver a un Dios que va delante de ti, a un Dios que es todopoderoso, un Dios que es capaz de hacer aquello que tú no puedes hacer. Estos 10 estaban pensando en pelear con sus propias fuerzas. Caleb estaba pensando pelear con Dios. Mira cómo somos los seres humanos. ¿Acaso estos 10 espías, acaso estos 10 líderes no vieron cómo Dios abrió el mar? Claro que vieron. ¿Acaso no veían en la noche un fuego, una antorcha que les guiaba a ir a la presencia de Dios? Claro que lo veían. ¿Acaso no vieron que de una peña salió agua? Claro que vieron. Pero mira cómo somos los seres humanos. En un momento de crisis, nosotros nos olvidamos de las grandes cosas que Dios ha hecho por nosotros. ¿De qué te olvidaste ahora? ¿De qué te has olvidado? Ahora estás preocupado porque no tienes trabajo, por la deuda que tienes. Estás preocupado porque te hallas en un callejón sin salida. Estás preocupado y dices, yo de aquí no voy a salir. ¿Acaso te olvidaste de dónde te sacó Dios? ¿Acaso te olvidaste qué milagros hizo Dios en tu vida? Entonces, ¿por qué te atreves a dudar? ¿Por qué te atreves a no creer? ¿Sabes qué cosa es lo más triste de esta historia? Es que este pueblo creía en Dios, pero no le creía a Dios. Y acá hay una diferencia enorme. Tú puedes decir, yo creo en Dios, pero no puedes creerle. ¿Por qué? Porque creer en Dios significa que sus promesas son reales y yo duermo confiando en sus promesas. Que en mis noches de insomnio, cuando los problemas me abruman y diga, yo de aquí no puedo salir, yo puedo decir, Dios es mi amparo y fortaleza. Y yo puedo descansar tranquilo, yo puedo descansar en paz, porque yo sé que confío en Dios. Las palabras de Caleb fueron, subamos porque nosotros somos más que ellos. ¿A quién estaba viendo Caleb? Caleb estaba viendo a Dios allí. ¿Sabes qué cosa es lo triste? En Números capítulo 14 encontramos la reacción de ese pueblo. ¿Tú sabes a quiénes hicieron caso el pueblo? Por supuesto que a los 10. Le creyeron a estos 10 que dijeron no podemos. Mira, en este mundo la gente siempre sigue a multitudes porque piensa que porque son más tienen la razón. Aquí yo puedo comprobarte lo siguiente. Lo que dice la mayoría no siempre tiene la razón. 10 espías dijeron no podemos y el pueblo se fue con los 10 espías porque eran 10 y solamente 2 tenían fe.
Quiere decir que en este mundo no siempre la mayoría tiene la razón. No te dejes llevar por todo lo que dice la mayoría. Yo hago porque hace la mayoría. No. El pueblo escuchó a esos 10 y toda la congregación, dice el versículo capítulo 14, gritó, dio voces, lloró aquella noche, se quejaron y allí se lamentaron y dijeron, ojalá nos hubiésemos muerto allí en Egipto. Era un pueblo que se quejaba contra Dios. Y allí ellos dijeron, vamos a elegir un líder, vamos a desechar a Moisés y vamos a elegir un líder para que nos haga regresar. Imagínate, mientras Josué y Caleb estaban pensando en avanzar, el pueblo estaba empezando a retroceder. Ahora, escúchame con atención. Esto es lo más interesante. Cuando todos estaban en ese griterío, aparece Dios. Porque resulta que hasta querían apedrear a Josué y Caleb y también a Moisés. Aparece Dios y ahí todo el pueblo se llenó de miedo. Y después dijeron, Diosito, perdónanos, está bien, nos equivocamos. Se olvidaron que Dios escucha toda queja. Se olvidaron de que Dios está pendiente no solamente de tu sufrimiento, sino también de tus quejas. Dios todo lo ve, Dios todo lo escucha y Dios todo lo juzga. Ellos empezaron a temblar y dijeron, ahora sí, cambiamos de idea, está bien, Diosito, Diosito. Y Dios dijo así, espera un momento. Mira a Moisés, habla con Moisés y le dice, Moisés, todos aquellos que se quejaron no entrarán en la tierra. No van a entrar. Y es por eso que durante esos 40 años murieron uno a uno. ¿Sabes qué cosa les impidió? Su incredulidad. ¿Sabes qué te puede impedir a ti recibir las mayores bendiciones de Dios? La incredulidad que hay en tu corazón. Ahora tú puedes decir, qué bueno, Caleb es diferente. Sí, el versículo 24 dice, pero mi siervo Josué, versículo 30 también, y mi siervo Caleb, por cuanto en ellos hubo otro espíritu. ¿Qué cosa tenía Josué y Caleb? Fe, optimismo, actitud, eso es lo que tenían. Ahora fíjate, cuando vamos a Josué capítulo 14, encontramos una vez más a Caleb. Solo que esta vez se va Josué y le dice así, Josué, ¿tú te acuerdas allá en Cades Barnea cuando el pueblo se levantó y nos quiso apedrear porque tenían miedo a ese monte? Caleb le dice, mira, yo quiero que me des ese monte por el cual ese pueblo desconfió de Dios. Quiero que me des ese monte. ¿Sabes cuántos años tenía Caleb? 85 años. Habían pasado más de 40 años. Y él se sentía fuerte. Él se sentía vigoroso. A sus 85 años dijo, dame ese monte, yo lo voy a conquistar. ¿Sabes por qué? Porque él nunca perdió su fe en Dios. Se sentía fuerte. Dame ese monte. Yo no tengo miedo a esos gigantes, porque sé quién está conmigo. El mismo Dios que estuvo con nosotros cuando fuimos a espiar la tierra, ese mismo Dios está conmigo ahora. Querido, no importa la edad que tengas. Probablemente te sientes débil, sin fuerza, sin futuro. Probablemente piensas que para ti no hubo oportunidades en esta vida. Pero ten actitud, ten fe, ten optimismo, confía en Dios. A sus 85 años, Caleb reclamaba un monte para ser conquistado. ¿Sabes qué sucedió con Caleb? Durante esos 40 años, él nunca dejó de creer en Dios. ¿Dónde estaba el secreto de Caleb? Aquí en su corazón, aquí en su cabeza. ¿Sabes qué cosa pasaba con Caleb? Mientras él caminaba por el desierto, su corazón estaba en Jerusalén. Esa es la manera como nosotros tenemos que aprender a caminar en este mundo. Vas a sufrir, vas a tener lágrimas, vas a ver gigantes en la vida. Pero si tu corazón está en Cristo, si tu corazón está en el cielo, en aquel cielo nuevo y tierra nueva que Cristo te dará, no importan los problemas. Tú no te vas a desanimar, tú las vas a conquistar porque tu fe es más grande que tu miedo. Porque tu confianza en Dios es más grande que cualquier gigante. Y porque el Dios que tú tienes es más grande que cualquier problema. Yo no sé cuál es la dificultad que estás pasando. No sé cuál es el gigante al cual tú tienes miedo. No sé cuál es la montaña que tienes que conquistar. Yo no sé cuál es tu edad.
Pero aquí Caleb me enseña que no importa si llegas aún al final de tus días, si sigues confiando en Dios, jamás perderás la fe, jamás perderás esperanza, jamás perderás el optimismo, jamás perderás, porque tu Dios sigue siendo el Dios poderoso. Ven, entrega tus problemas a Jesús. Ven, entrega tus gigantes a Jesús. Recuerda que la incredulidad impidió a ver a una generación aquella promesa que Dios les había dado. No permitas que tu incredulidad supere tu fe. Da un paso de fe, acepta a Jesús. No permitas que la incredulidad en tu corazón haga que abandone los sueños que tienes en tu vida. Hoy quiero orar por ti. ¿Me permites? Vamos a tener ese espíritu de Caleb, ese espíritu diferente, esa actitud diferente. Vamos a marcar la diferencia en una generación incrédula. Vamos a seguir confiando en Dios. ¿Quieres entregar tus gigantes a Jesús? ¿Tus problemas a Jesús? ¿Quieres ser un gran conquistador? ¿Quieres tener la victoria en Jesús? Quiero orar por ti. Ora conmigo. Querido Dios, gracias porque tu palabra me da esperanza. Alimenta mi fe. Tu palabra hace que yo pueda tener coraje, valentía para seguir luchando y para seguir confiando en tus promesas. Quiero tener ese espíritu que tenía Caleb, un espíritu diferente porque él confiaba en ti. Que nuestra fe no pueda morir por las circunstancias, que en los problemas podamos demostrar quién es nuestro Dios. Entregamos nuestros gigantes, nuestros miedos, nuestros problemas en tus manos. Queremos ser victoriosos. Queremos que tú nos ayudes a conquistar las grandes montañas. No importa la situación, no importa la edad, no importa las circunstancias. Ayúdanos a ser vencedores en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús te pedimos. Amén. Gracias por acompañarme en este programa. Como siempre te invito a buscar una iglesia adventista del séptimo día. Yo te espero este sábado allí. Y recuerda que la verdad te da libertad y te prepara para la eternidad.